Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez traemos una recopilación de historias de mi estado, Chihuahua. Quédense hasta el final porque les aseguro que las van a disfrutar. Antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior, así que un saludo muy especial a Pablo Ari, miembro del canal, Carlos Cosme y Rulo Garbil. Gracias muchachos por siempre estar al pendiente de cada video. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, buenas tardes o noches. Esto me sucedió hace unos meses. Espero entiendan que por miedo no quería contarlo. Yo soy de Ciudad Juárez, tengo 17 años. Estudio la preparatoria, soy del turno de la tarde. Por esto mismo se me hacía costumbre regresarme en camión a mi casa a las 8, ya que era el único camión que alcanzaba. Me bajaba en el centro y me regresaba caminando a mi casa. Muchas veces me decían que no lo hiciera por la inseguridad y más porque soy mujer. Pero para mí no era peligroso. Me ponía mis audífonos y solo caminaba hasta llegar a mi casa. Un día llegué más tarde al centro, ya que el último camión llegó a las 8:15. Yo llegué al centro a las 8:30. Me bajé y empecé a sentir un ambiente raro. Iba caminando, pero la verdad, esa sensación no se me pasaba. Mientras más caminaba, más observada me sentía. En un cóppel y en la esquina estaba un señor vestido de negro. Me seguía con la mirada. Noté eso e intenté mantener la calma, pero la desesperación fue más y empecé a caminar más rápido. El centro se veía más solo que de costumbre. Era una vibra extraña. Me incomodaba. Mientras más caminaba, veía más gente vestida de negro. Me sentía acorralada. Aceleré el paso y de la nada mis audífonos se dejaron de escuchar. Intenté volver a encenderlos y no se pudo. En eso alguien me tomó del brazo. Era un muchacho. Él era bastante atractivo y moreno, también vestía de negro. Me pidió mi Instagram y accedí. Después de eso, dejé de sentir esa sensación rara y mis audífonos volvieron a funcionar. Llegué a mi casa y tenía un mensaje de él. Decía: «Hey, estás muy linda. ¿Tienes algún plan para el sábado?». A lo que seguimos hablando y accedí a ir a una fiesta con él. Pasó por mí, pero se veía muy raro. Actuaba muy extraño. Sudaba bastante. Yo no le dije nada. La fiesta era para retiro, pero desde que llegué, el ambiente era muy raro. Habían muchos hombres como de 17 y 20 años. Solo estábamos otras 3 muchachas y yo. Eran como 15 hombres. La verdad me empecé a sentir incómoda. Yo le decía que ya no quería estar ahí, y él solo me daba excusas. Intentó que yo empezara a tomar, pero realmente yo solo la tiraba. No me sentía bien para tomar. Yo vi que las otras muchachas estaban un poco disociadas, pero pensé que ellas habían tomado mucho, así que yo solo me tomé uno de todos los que me dio. Me empecé a sentir mareada. De poco en poco me dieron ganas de dormir y no me desmayé, solo caí al piso inconsciente. Me quedé como oída. No podía hablar ni mover las manos, pero sí tenía los ojos abiertos. Yo veía cómo me cargaban y veía que llevaban a las otras muchachas. No sé cómo, pero terminamos en un cerro. Yo, como podía, abría los ojos y veía cómo acomodaban algo. Hacían formas raras y hablaban en un lenguaje que no entendía. Gritaban y llevaban animales. Eran gallinas. Nos empezaron a arrastrar y acomodar en posiciones raras. El chavo con el que iba se acercó. Yo lo vi vestido de negro y me di cuenta que ahí estaba un señor, el mismo que me miraba en el centro. Empezaron a gritar y a untarse con la sangre de las gallinas. Hubo mucho ruido y después disparos. Eran unos señores. Se veían de unos 70 años o quizás más. Yo veía borroso. Ellos los empezaron a amenazar gritándoles que si no nos dejaban los iban a matar.
Ellos se subieron a una van negra, nos aventaron y se fueron. Esos señores nos cargaron y nos llevaron a sus casas. Pasamos la madrugada ahí y en unas pocas horas logré dormir. Cuando desperté ya me podía mover. Eran movimientos un poco bruscos, pero me movía. Y de las otras 3 muchachas, solo estaba una. Ella me esperó para asegurarse de que estuviera bien. Los señores nos ofrecieron de desayunar y nosotros nos sentamos a comer. Yo poco a poco iba sintiendo más mi cuerpo y el señor nos empezó a contar que no era la primera vez, que ellos eran de una secta que seguían a algunas mujeres para hacerlas parte de sus rituales, que la primera vez que eso sucedió, ellos lo vieron todo, cómo llegaron y acomodaron a esas jóvenes y las empezaron a desmembrar. Bailaban y gritaban cosas raras. Después de escuchar eso, se ofrecieron a llevarnos a nuestras casas y mis papás estaban muy preocupados. Después de eso no he podido regresar al centro. Me da miedo, le tengo terror. No sé qué pasaría con las demás, solo espero que estén bien, que nadie las haya ido a buscar. Hermano, te tengo una historia que me pasó. Me gustaría que la ciudad de Chihuahua sepa qué está pasando en el Parque Lerdo en el centro. Me llamo César Quesada. Quiero contar una anécdota que me pasó ayer en la ciudad de Chihuahua, en un parque muy conocido, el Parque Lerdo, ubicado en el centro de la ciudad. Eran las 8:30 de la noche y andaba con 3 amigos por la Liber, una zona en Chihuahua donde hay tiendas, comida y una mini plaza. Decidimos caminar hacia la Quinta Gamero, un lugar que, aunque no está abandonado, tiene muchos años de antigüedad y sabemos que en esa zona se respira una vibra bastante negativa, pues ahí murieron muchas personas en la época de Pancho Villa y Maximiliano. Estábamos platicando en el parque y, sin darnos cuenta, se nos hizo tarde. Ya era la 1 de la mañana. Había dejado mi carro cerca de la catedral, en la Liber, y fue en ese momento cuando escuchamos algo muy raro. Un zumbido o gruñido de un perro rabioso. Pero lo extraño es que venía de un árbol. Nos pareció tan raro que comenzamos a iluminar los árboles con las linternas de nuestros celulares buscando la fuente. Lo que vimos fue algo increíble. En un árbol bastante alto, pudimos distinguir una figura que parecía un perro con alas, de 1,10 m o 1,20 m de altura. Fue tanto el miedo que sentí junto con mis amigos que salimos corriendo rápidamente. Ni siquiera tuvimos tiempo de grabar. Si hubiera grabado ese momento, te juro que hubiera sido un video valioso para todos los interesados en lo paranormal. No sabría decirte con certeza qué era, pero era algo como un perro con alas. Las alas no eran enormes, pero tampoco pequeñas, y estaba hasta lo más alto del árbol. Fue una experiencia muy tétrica que nunca voy a olvidar. Si alguien en Chihuahua ha escuchado algo parecido o ha tenido una experiencia similar en esa zona, que lo haga saber. Buenas tardes, amigos de Culto a la Noche. Mi nombre es Paulina Rodríguez. Encontré este canal cuando iniciaba la cuarentena. Desde el principio me encantó, porque me hizo recordar mi infancia cuando, en compañía de mi hermano, el pequeño, escuchaba en las noches el programa de la radio La Mano Peluda. Soy originario de Ciudad Juárez, pero lo que a continuación les voy a narrar me ocurrió en un tiempo en el que viví en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Me da mucho gusto poder contar con ustedes esta anécdota. En el año 2007 era una estudiante universitaria. Cursando el semestre salió la convocatoria para asistir a unas conferencias que existían en aquel tiempo, espacio. Como jóvenes entusiastas que éramos, entre un grupo de compañeros, surgió la idea de hacer alguna actividad para recaudar fondos y poder asistir. La idea que surgió fue hacer una casa del terror, ya que estábamos en las fechas adecuadas, pues se acercaba Halloween y Día de Muertos. Queríamos aprovechar al máximo la ocasión. Nunca imaginamos lo que estaría a punto de pasar. Iniciamos con los preparativos.
Buscamos un lugar y tratamos de decorar lo mejor posible basados en nuestro bajo presupuesto de estudiantes. Así que la Casa del Terror se realizó en un segundo piso abandonado de unos locales que se encontraban en el centro. Tan solo esto ya le daba mucha expectativa, ya que el lugar era escalofriante por sí solo. Se podía sentir una energía y vibras extrañas. Poco a poco, fuimos consiguiendo más cosas para la decoración. Hasta teníamos un ataúd que nos prestó una funeraria. El lugar era bastante grande. Era como un hotel antiguo en forma de U. Todos los cuartos estaban en secuencia, solo separados por una puerta, así que cada cuarto estaba decorado de diferente manera. Para darle más sensacionalismo a la Casa del Terror, a cada grupo de personas que estaba a punto de entrar, les contábamos una historia que nos inventamos para la ocasión. En este caso, era la historia de una niña que había muerto en el hotel. Como les dije anteriormente, el lugar era muy grande y nosotros muy pocos para darnos abasto en todos los cuartos, así que estábamos de a uno por cuarto. Quiero mencionar en este punto que el lugar no contaba con energía eléctrica ni ningún otro servicio. En el cuarto en donde estaba yo era el de la Llorona, mamá de la niña, y estaba decorado entre otras cosas con una mecedora y una mesita con un teléfono de los de antes, de los que tenías que dar vuelta a los números para marcar. Estábamos muy entusiasmados porque la Casa del Terror era un éxito, hasta que la misma gente que ya había hecho el recorrido decían que lo más tenebroso es que una niña pequeña los acompañaba durante el recorrido, cosa que simplemente no podía ser posible, porque no había niñas ahí, y mucho menos nadie los acompañaba en el recorrido. Otras personas dijeron ver a la niña muy contenta paseando en la mecedora, cosa increíble porque, como les dije anteriormente, estábamos solo uno por cuarto. Otras personas dijeron que lo que más les dio miedo era el quemado, pero nosotros no teníamos ninguna caracterización de quemado, ya que no iba acorde con la historia y así. Los asistentes veían cosas que nosotros no habíamos puesto. La verdad, cuando nos platicaban sus experiencias al entrar a la casa, nos empezó a dar miedo a nosotros mismos y hasta escalofríos se sentían. Siguieron pasando los días y continuaron las cosas inexplicables. Como les decía, no había energía eléctrica. Nos alusábamos con velas y, como si no fuera suficiente, se apagaban sin alguna razón. Sin corriente de aire ni nada, se cerraban las puertas solas. Estando en los momentos de descanso, se escuchaba como si gente estuviera dentro. Se escuchaba gente correr. Lo que más me impactó y no he podido olvidar es que el teléfono que les mencioné, que era de simple adorno, de los antiguos, no tenía ni un enchufe ni nada. Era solo el adorno. Empezó a timbrar. La verdad lloré del miedo y salí de ese lugar ya que el teléfono no dejaba de timbrar. Realmente fue algo sobrenatural que la verdad no pensé que nos fuera a suceder. A mis compañeros también les pasaron cosas sobrenaturales. Espero que ellos tengan la oportunidad de relatar lo que vivieron. Hay cosas con las que no se debe jugar y darles el respeto merecido. Ahora lo sé. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigas. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza.
y es por eso que decidí contarte. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quería robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que, al parecer, buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, le pregunté. Corriendo, me contestó él con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente, sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien, donde sea menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera. Pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? Tu hija, que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él hizo otra. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por abajo del tráiler, pero nada. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad.
Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado, como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente, y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar unas cosas que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo, por mi parte, comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa. Era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta y, por su propia cuenta, descendió. Apenas bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a la que les acabo de contar. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber si ustedes también han tenido o escuchado experiencias como estas, y si es así, no duden en compartirlas con el culto y así traer la parte 2 de este video. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.